El término Oscar bait se ha convertido en una categoría crítica dentro de la industria cinematográfica. No designa un género formal, sino una estrategia de producción y posicionamiento diseñada explícitamente para seducir a los premios Oscar. En esencia, el Oscar bait es cine concebido para maximizar posibilidades de nominación y victoria en categorías claves como mejor película, mejor guión y mejor actuación. Es una etiqueta peyorativa sin duda alguna, pues se deja de lado la parte principal de contar una historia por los convencionalismos para ganarse el premio, además de ser descaradamente oportunista, previsible y manipuladora. My Fair Lady es un ejemplo paradigmático de Oscar bait, una superproducción prestigiosa, diseñada para seducir a la academia mediante virtuosismo técnico y respetabilidad cultural. Toma una transformación social, la envuelve en vestuarios fastuosos y canciones inolvidables, y la sirve como alta cultura perfectamente digerible. El clasismo se convierte en entretenimiento refinado, mientras la narrativa disfraza lecciones morales bajo coreografías impecables. Todo es grande, elegante y cuidadosamente prestigioso. Es cine que canta sobre movilidad social con orquesta completa, como si la sofisticación bastara para pulir cualquier aspereza incómoda. Driving Miss Daisy es ese tipo de películas que parece diseñada en laboratorios para ganar premios. Tema social importante, época reconocible y personajes suavizados envueltos en música suave. La amistad interracial avanza con tanta delicadeza que el conflicto histórico casi pide disculpas por incomodar. Todo respetuoso, contenido y perfectamente empaquetado para que el espectador salga conmovido, pero jamás sacudido. La amistad entre la terca Daisy y su paciente chofer avanza con la suavidad de un Cadillac con rumbo directo a la gala de premios. The King's Speech. Esta es la receta perfecta del Oscar bait, pero con corona incluida. Trauma infantil respetable, discapacidad superada con dignidad y un clímax histórico listo para la ovación. Cada silencio incómodo está coreografiado para parecer trascendental. Cada plano elegante susurra Oscar, ahí voy. La película convierte la ansiedad de hablar en público en una cruzada épica con violines solemnes. Es inspiradora sin despeinarse, sin arriesgar demasiado y tan pulcra que uno casi escucha el tintinear de la estatuilla antes del discurso final. 12 Years a Slave. Parece diseñada para recordarle a la academia que el sufrimiento histórico de la esclavitud, presentado casi de forma ceremonial, es sinónimo de prestigio inmediato. Planos largos, situaciones intensas al borde del desgarro y una recreación de época tan cuidada que casi se siente. El dolor es crudo, sí, pero también meticulosamente encuadrado para trascender en forma de premio. Es cine importante, devastador, respetable y tan consciente de su peso moral que prácticamente camina hacia el escenario a recoger su premio. An American in Paris. Es el tipo de musical que parece construido para deslumbrar a votantes con debilidad por el Technicolor y la alta cultura europea. París luce como postal de lujo. Los romances son estilizados hasta la irrealidad y el ballet final se extiende con ambición casi falsa. Todo es arte, prestigio y coreografía meticulosamente diseñada para parecer importante. Es cine que convierte el enamoramiento en exposición pictórica y la ligereza en respetabilidad académica, bailando directo hacia la estatuilla con sonrisa perfectamente bien ensayada. Rocky. Rocky es el underdog definitivo que, irónicamente, terminó siendo el favorito perfecto de la academia. Toma un boxeador humilde, lo envuelve en realismo urbano cuidadosamente fotogénico y le añade un montaje de entrenamiento tan inspirador que prácticamente huele a nominación. La épica del esfuerzo individual se sirve sin cinismo,
con música que te empuja a creer que cada golpe es trascendental. El cine de superación empaquetado con autenticidad callejera, diseñado para que el sueño americano suba al ring y gane por nocaut. Hablemos ahora de los personajes Oscar Bate. Esto toca una de las fibras más cínicas y a la vez más pragmáticas de la industria. Y aquí unos ejemplos. Anne Sullivan de The Miracle Worker de 1962, interpretada por Anne Bancroft. La carnada, no hay nada más que le guste a la academia que un maestro abnegado lidiando con una discapacidad, en este caso la de Helen Keller. Bancroft entregó una actuación física y emocionalmente agotadora que gritaba, esto amerita un premio en cada escena de lucha. Martha, en Who's Afraid of Virginia Woolf de 1966, interpretada por Elizabeth Taylor. La carnada, subir de peso, y no hay nada que le guste más a los de la academia que el sacrificio físico. Y Elizabeth Taylor, la mujer más bella del mundo en ese entonces, se afeó, subió kilos y se convirtió en una mujer volcánica y amargada que gritaba todo el tiempo. ¿Funcionó? Por supuesto, se llevó su segundo Oscar. Christy Brown de My Left Foot de 1989, interpretado por Daniel Day-Lewis. La carnada, la discapacidad física extrema. Day-Lewis, fiel a su método, se negó a salir de su silla de ruedas durante todo el rodaje, exigiendo que el equipo lo alimentara con cuchara, y ese nivel de compromiso es irresistible para los votantes. Tenga, ahí está su Oscar. Oscar Schindler, de The Schindler's List, de 1993, interpretado por Liam Neeson. La carnada, el redentor en medio de la tragedia. Interpretar a un hombre que salva vidas durante el Holocausto y llora amargamente al final porque no ha podido salvar más en una película filmada en blanco y negro, no hombre, técnicamente el Oscar Bate definitivo en términos de producción. Nominen a este gran hombre, por favor. Charlie, The Whale, del 2022, interpretado por Brendan Fraser. La carnada, uf, este es más descarado todavía. Es la suma del regreso del actor olvidado más la transformación física extrema. Aunque fue un traje de gordo, una prótesis, Fraser apeló a la narrativa de redención en la vida real combinada con un papel de inmenso sufrimiento emocional y físico en un ambiente claustrofóbico. Por favor, llévele sus pizzas y su Oscar de postre. Precious, de Precious del 2009, interpretado por Gabby Sidibe. La carnada, el impacto emocional masivo. Esta película busca que el espectador se sienta obligado a empatizar mediante un trauma acumulado, una fórmula que raras veces la academia ignora. Y a eso súmale una actriz desconocida en un papel de una víctima resiliente. Es una táctica infalible para generar la narrativa de revelación del año. No funcionó, pero el intento se hizo. Leanne Chewy, de Blind Side, del 2009, interpretada por Sandra Bullock. La carnada, el complejo del Salvador Blanco, con un toque de carisma sureño. Súmenle que Sandra Bullock dejó de lado su papel de novia de América y se convirtió en una rubia platinada, rica y de carácter muy fuerte, que personifica la caridad cristiana, rescatando a joven afro de la pobreza, caminando ella misma por barrios peligrosos y además llevándolo al éxito. La academia no pudo con tanta perfección y no dudó un segundo en darle el Oscar de su carrera. Por último, Mark Kerr de The Smashing Machine del 2025, interpretado por Dwayne Johnson. La carnada, el pivote dramático. Es decir, dar un giro de 180 grados de la acción al drama para cambiar la perspectiva del público y la crítica. Este intento fue muy agresivo. Se utilizaron prótesis faciales para recrear las facciones del luchador y por primera vez alejarse de la imagen del héroe invencible para verse vulnerable y demacrado. Tener un problema de adicciones y además ser dirigido por un director de prestigio independiente como Benny Safdie para validar que La Roca puede actuar más allá de explosiones y la ceja levantada.
Pero cuando la carnada es tan obvia y el intento se ve más como un disfraz que una transformación, la academia no muerde el anzuelo y no compra el producto. Gracias por participar y suerte para la próxima. ¿Qué opinas tú? ¿Qué otros personajes o películas crees que sean Oscar bait? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete a nuestro canal y sigamos hablando de cine. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.